Están listos para una historia que desafía el tiempo, llena de fe, valentía y milagros. Hoy, revelaremos el épico enfrentamiento entre Ezequías y Sennacherib, donde lo imposible se vuelve realidad. Cada segundo de esta saga es un testimonio del poder divino y el valor humano. Una narración que va más allá de lo que han visto o escuchado. Suscríbanse ahora, denle al play y prepárense para ser transportados a un mundo donde el destino de una nación pende de un hilo divino. No se pueden perder este final sorprendente. Esto es más que una historia, es un viaje que transformará su visión de la fe y el coraje. Empiecen la aventura ahora mismo. El contexto bíblico. La Biblia relata historias increíbles de cómo Dios intervino en la vida de su pueblo, y el camino de Ezequías es uno de los más emblemáticos. A diferencia de su padre Acaz, Ezequías fue un líder que reverenció a Dios de manera notable, inspirándose en su antepasado David. Imaginemos esto, en el tercer año del reinado de Oseías, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, ascendió al trono de Judá a los 25 años, gobernando Jerusalén durante 29 años. Su madre, Abi, hija de Zacarías, tuvo una influencia significativa en su vida. Ezequías se distinguió por su integridad ante Dios, siguiendo fielmente las enseñanzas de David. Esta fascinante historia está detallada en 2 Reyes 18, 1-3. Entre sus logros más destacados, Ezequías erradicó los lugares de culto en las alturas, destruyó las columnas sagradas de acera y eliminó la veneración de la serpiente de bronce Neustán, originalmente creada por Moisés como un instrumento de curación, Números 21, 8-9, pero que terminó siendo idolatrada. Al darse cuenta de esta idolatría, Ezequías decidió destruir la serpiente. Ezequías es recordado como uno de los monarcas más virtuosos de Judá, un paradigma de obediencia y fe, como se describe en 2 Reyes 18, 4-5. Este relato destaca el contraste entre Ezequías y muchos otros reyes de Israel y Judá, cuyas acciones desleales resultaron en tragedias. Sin embargo, Ezequías prosperó en todas sus empresas, pues el Señor estaba con él. El conflicto con Asiria. El contexto político de aquella época era sumamente inestable. En el 4º año de su reinado, Salmanasar, rey de Asiria, sitiaba Samaria y, tras 3 años, la capturaba, exiliando a los israelitas. Ezequías fue testigo del sufrimiento del reino de Israel bajo el yugo de los asirios, un castigo por su infidelidad a Dios. En el 14º año de su gobierno, Sennacherib, otro monarca asirio, atacó Judá, conquistando todas sus ciudades fortificadas excepto Jerusalén. En un momento crítico, Ezequías se enfrentaba a un desafío colosal, había subestimado la gravedad de la situación. Envió mensajeros a Sennacherib en Laquis, reconociendo su error y ofreciendo un rescate para salvar Jerusalén. El precio fue astronómico, 300 talentos de plata y 30 de oro, lo que obligó a Ezequías a agotar los tesoros del templo y del palacio, incluso despojando de oro las puertas del templo. Pero Sennacherib no se conformó con el rescate. Envió una imponente delegación a Jerusalén para exigir la rendición completa. Tartán, Rabsaris y Rabsaqué, representantes de Asiria, se posicionaron junto al acueducto de la piscina superior. No fueron recibidos por Ezequías, sino por sus emisarios, Eliaquim, Sebna y Joa. La tensión en Jerusalén era palpable. El discurso de Rabsaqué. Durante el sitio, Rabsaqué desafió abiertamente a los representantes de Ezequías, cuestionando en qué realmente depositaban su confianza. Despreció cualquier esperanza en la estrategia militar y ridiculizó su fe en el Señor, el Dios de Israel. Incluso recordó que Ezequías había eliminado los altares, exigiendo que solo se adorara en Jerusalén. Con astucia, Rabsaqué trató de desmoralizar al pueblo, proclamando que ni su rey ni su Dios podían salvarlos de la poderosa Asiria. Buscaba socavar el liderazgo de Ezequías y la convicción del pueblo, ofreciendo promesas tentadoras de prosperidad bajo el dominio asirio. Pero, a pesar de las provocaciones, los ciudadanos de Jerusalén obedecieron a Ezequías y permanecieron en silencio. El clamor de Ezequías. Perturbados, los emisarios regresaron a Ezequías con las ropas rasgadas en señal de luto y desesperación. Al conocer la gravedad de la situación, Ezequías, en un gesto de lamento profundo, rasgó sus vestiduras y, vestido de saco, buscó refugio en la casa del Señor. Envió a sus mensajeros al profeta Isaías con un mensaje de desesperación y súplica, esperando la intervención divina. Isaías, portador de la palabra de Dios, trajo palabras de consuelo y promesa: no teman. Dios estaba atento a las blasfemias de Rabsaqué y había preparado un plan para que Sennacherib regresara a su tierra, donde encontraría su destino trágico.
Este episodio está registrado en 2 Reyes 19, 1, 7. El desenlace. Sennacherib, aún sitiado en Libna, supo del avance del rey Tirhaka de Etiopía y, mientras intentaba reorganizar su campaña, el plan de Dios se cumplió. Jerusalén no cayó, y Sennacherib regresó a Asiria, donde encontró su muerte en el templo de su propio Dios. Este relato es un poderoso testimonio de cómo, frente a las adversidades más grandes, la fe inquebrantable y la confianza en Dios pueden transformar el destino de una nación. Durante el asedio a Jerusalén, Sennacherib envió otra carta a Ezequías reiterando sus amenazas y burlas. Insistía en que Jerusalén, al igual que muchas otras ciudades, no escaparía de su destrucción. Recordó el destino de naciones y ciudades arrasadas por sus predecesores y dudaba de la capacidad del Dios de Ezequías para defender Jerusalén. Ante esta nueva ola de amenazas, Ezequías tomó una actitud de fe extraordinaria. Llevó la carta con las amenazas de Sennacherib a la casa del Señor y la presentó delante de Dios. Este acto, simbólico pero poderoso, manifestaba su total confianza y dependencia en Dios frente a una situación desoladora. En medio de la agitación y el miedo, Ezequías buscaba refugio y orientación en la presencia divina. Este gesto se describe minuciosamente en 2 Reyes 19, 1, 19. Este episodio en la vida de Ezequías destaca la vitalidad de la fe, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Al llevar sus preocupaciones delante de Dios, Ezequías nos recuerda que en tiempos de crisis, la verdadera fortaleza reside en buscar la sabiduría divina y confiar en su providencia. Confrontado con la amenaza implacable del rey de Asiria, Ezequías se volvió hacia la única fuente de esperanza que conocía, la oración. Se presentó ante el Señor no solo como el rey de Judá, sino como un siervo humilde, suplicando por intervención divina. En su ferviente plegaria, Ezequías exclamó: «Oh Señor, Dios de Israel, que reinas por encima de los querubines, tú eres el único Dios verdadero de todos los reinos de la tierra». Rogó para que Dios se manifestara no solo para salvar a su pueblo, sino para que todas las naciones reconocieran su soberanía. Esta impactante escena se narra en 2 Reyes 19, 20-28. En su oración, Ezequías subrayó la distinción entre el Dios de Israel y las deidades inanimadas veneradas por las naciones conquistadas por Asiria. Sabía que, a diferencia de esos ídolos inertes, el Señor era un Dios vivo y activo, plenamente capaz de proteger y rescatar a su pueblo. Esta emotiva oración fue un clamor para que Dios defendiera su nombre y a su pueblo de las afrentas de Sennacherib. La respuesta de Dios llegó a través del profeta Isaías. Isaías llevó a Ezequías la garantía de que el Señor había escuchado su oración. La respuesta divina fue una reprimenda directa a Sennacherib: «La Virgen hija de Sión te desprecia y se burla de ti», proclamó el Señor, resaltando que la arrogancia del rey asirio contra el Santo de Israel tendría represalias. Dios reveló cómo Sennacherib se jactaba de sus conquistas, pero enfatizó que todo era parte de su plan divino. El Señor declaró que él mismo guiaría el destino de Sennacherib, forzándolo a regresar por el mismo camino que vino. Esta respuesta es un poderoso recordatorio de que, a pesar de las circunstancias, Dios mantiene el control sobre los eventos mundiales. Dios aseguró a Ezequías y al pueblo de Judá que habría sustento y renovación a pesar del asedio. Durante los próximos 2 años, habría cosechas espontáneas que garantizarían la supervivencia del pueblo. En el tercer año, podrían reanudar la siembra y la cosecha, simbolizando un nuevo comienzo. Dios prometió que un remanente de Judá sobreviviría y florecería, reflejando su inquebrantable compromiso con su pueblo y su gloria. Finalmente, Dios declaró con autoridad que Jerusalén estaría a salvo de la invasión asiria. «Sennacherib no entrará en esta ciudad», proclamó el Señor. La ciudad santa no sería alcanzada por las flechas del enemigo ni sufriría un asedio devastador. Dios prometió defender Jerusalén no solo por el bien de su pueblo, sino también por amor a su propio nombre y en honor a su fiel siervo David. Jerusalén sería un símbolo vivo del poder divino y de la lealtad de Dios a su alianza. El desenlace dramático ocurrió durante la noche. Un ángel del Señor atacó el campamento asirio, resultando en la muerte de 185,000 soldados. Esta intervención celestial dejó una marca indeleble de que Dios está en control y es poderoso para salvar. Sennacherib, enfrentado a una derrota increíble, se vio obligado a retroceder a Nínive, abandonando su ejército y sus ambiciones expansionistas. Irónicamente, fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en un templo en Nínive. La victoria sobre los asirios y la preservación de Jerusalén son recordatorios de la soberanía de Dios sobre las naciones y la historia.
Esta saga de Ezequías y Sennacherib nos enseña sobre la importancia de la fe y la dependencia en Dios, quien es capaz de intervenir de maneras milagrosas e inesperadas. Jerusalén no fue salvada por esfuerzos humanos, sino por una intervención divina extraordinaria. Para cerrar este relato, es fundamental reflexionar sobre las lecciones que la historia de Ezequías y Sennacherib nos deja. Nos encontramos ante un ejemplo profundo de cómo, en los momentos más oscuros, la fe puede iluminar el camino hacia la esperanza y la salvación. Ezequías no se apoyó en la fuerza militar ni en alianzas humanas, sino que elevó su mirada hacia Dios, demostrando que la verdadera victoria no siempre depende de nuestras capacidades, sino de nuestra confianza en algo superior. Este episodio subraya una verdad atemporal: las amenazas, por muy poderosas que parezcan, no pueden prevalecer frente al poder de la providencia divina. Al igual que Ezequías, todos enfrentamos crisis que pueden parecer insuperables, pero la historia nos enseña que la perseverancia en la fe y la confianza en el plan divino siempre encuentran su recompensa. A lo largo de este relato hemos visto cómo la oración, la humildad y la fe inquebrantable pueden mover montañas y cambiar el curso de la historia. Esta es una lección que trasciende generaciones, culturas y creencias. Cuando dejamos nuestras cargas en manos de Dios, hallamos fuerza, dirección y, finalmente, redención. Así que, mientras nos despedimos de este fascinante recorrido, te animo a llevar contigo esta enseñanza. En los momentos de mayor incertidumbre y desafío, recuerda que hay una fuerza superior a la que siempre puedes recurrir. La fe no solo es un refugio, sino también un poderoso motor de cambio y protección. Gracias por acompañarnos en este viaje, y espero que continúes explorando estas historias llenas de sabiduría y enseñanza. Hasta la próxima, y no olvides que cada relato que compartimos abre una nueva ventana al conocimiento, la inspiración y la esperanza.